Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En este vídeo voy a ver si resuelvo de forma rápida algunas dudas que me habéis hecho llegar sobre el corte de telas y tejidos en Silhouette Cameo 4. Bueno, como sabéis, cuando salió Silhouette Cameo 4, aparte de la máquina, Silhouette lanzó una serie de accesorios y cuchillas nuevas, como por ejemplo la Crab Blade de 3 milímetros o la cuchilla de la que vamos a hablar en este vídeo, que es la cuchilla rotatoria. Esta cuchilla tiene la peculiaridad de que tiene una cuchilla en forma de disco y este tipo de cuchilla es ideal para el corte de telas y tejidos. Y aquí es donde viene la primera pregunta que me habéis hecho, y es si no se puede utilizar para otro tipo de materiales. La respuesta es que sí. De hecho, ya tenéis un vídeo en mi canal de YouTube donde os muestro el corte de fieltro con la cuchilla rotatoria. También lo probé al principio cuando me llegó con papel crepé. Con ambos materiales he obtenido buenos resultados, también con tela, que lo vamos a ver en este vídeo, y probablemente la lista de materiales que se puedan cortar con esta cuchilla sea mayor. Pero a lo que yo quiero llegar es que tenéis que tener en cuenta que si vais a querer utilizar esta cuchilla para cortar tela, no deberíais utilizarla para cortar otro tipo de materiales. De hecho, el ejemplo está en las tijeras de costura. Las tijeras de costura son sagradas y solo se utilizan para eso, pues en este caso sería lo mismo. Si fuésemos a cortar o vamos a utilizar esta cuchilla principalmente para el corte de telas y tejidos, deberemos dejarlo exclusivamente para ese uso. Siempre podemos comprar una segunda cuchilla rotatoria y utilizarla para otro tipo de material. Y no solo os hablo pues desde un poco la teoría o el mito de las tijeras de la abuela, sino también porque yo lo he notado. Es decir, yo estoy cortando más fieltro que tela con este tipo de cuchilla. El fieltro tiene unas fibras súper duras y ya voy notando que cuando hago el corte de tela ya no me lo corta igual. Así que mi recomendación es que sepáis qué uso le vais a dar. Que sois como yo, que queréis probar y a ver qué hacéis, bueno, pues podéis probar distintos materiales y luego cuando sepáis en qué materiales la vais a utilizar, si necesitáis una que esté lo más afilada posible, pues os podéis comprar una nueva. Pero bueno, es la primera recomendación. Lo segundo, muchos me estáis diciendo que os está costando configurarla y también que muchas veces no os llega a cortar directamente nada. Importantísimo, esta cuchilla cuando la compramos viene con esta tapita desenroscada para que cubra lo que es la cuchilla y no se arañe durante el transporte, aunque esté dentro de su blister pues, o de su envoltorio, pues viene de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues antes de colocarla en la máquina tenemos que apretar esta rosquita hasta que esté apretada del todo y entonces es cuando vemos que ya asoma la cuchilla. Cuando no la estemos utilizando, la recomendación es que la dejemos de esta manera también, para que no roce contra nada y vaya perdiendo el filo. Bueno, la voy a dejar enroscada del todo y la cuchilla rotatoria en Silhouette Cameo 4 la vamos a utilizar en el hueco derecho del carro. Importante, y otra pregunta que me soléis hacer es si no se puede utilizar en otros modelos de máquinas. La respuesta es que no. De momento esta cuchilla es exclusiva de Silhouette Cameo 4 y, como os decía, va en el hueco derecho, se coloca como cualquier otra de las cuchillas, deslizamos y apretamos esta pestañita para que se quede bien sujeta. Lo siguiente sería ir con lo que es la tela, que yo no soy una experta en temas de costura, no tengo variedad, así que voy a hacer una muestra con una tela estándar, que yo creo que es estas como de patchwork, y lo que vamos a hacer es directamente colocarla en el tapete de corte. Yo voy a hacer la prueba con el tapete de corte normal, que es el que viene con la máquina, pero os recuerdo que tenéis otro tapete de adhesivo más fuerte, que es ideal cuando queremos cortar esos materiales que interesa que no se muevan. Pero en el caso de la tela, o por lo menos de la tela que yo voy a utilizar, si el tapete de Silhouette está bastante nuevo y tiene bastante pegamento, se puede utilizar. Así que vamos a dejar colocada la tela sobre el tapete de corte. Con la tela siempre cuesta un poquito más dejarla bien alineada, a ver si lo consigo. Si veis que tiene muchas arrugas de estar doblada, pues le dais una planchadita antes y vamos a ver si queda lo mejor posible. Bueno, en mi caso tenía que haber cortado la tela un poco porque veis que sobresale de lo que es el tapete, pero para no tardar más voy a dejarlo de esta manera. Y lo que voy a hacer es cargarlo en la máquina, igual que cargamos el tapete con cualquier otro material. Vamos ahora rápidamente al programa de Silhouette Studio.
Y yo tengo abierto en Silhouette Studio este archivo que es de la tienda Silhouette, que es de una ballena y que precisamente está pensado para aplicación en tela y luego coserla. Bueno, pues lo primero sería configurar el documento, máquina Cameo, tapete de corte 12 x 12, que es el tapete que vamos a utilizar, y en el tamaño de medios, en mi caso voy a dejar el de 30 x 30 porque mi tela ocupa todo lo que sería el espacio adhesivo del tapete de corte, si no, pues cambiaríais la medida. Y lo que he hecho es colocar los diseños de forma que me quepan en el espacio de trabajo. Podría haberlos hecho más grandes, pero como es para una prueba, pues tampoco me interesa cortar un diseño muy grande. La recomendación que os hago es que no peguéis demasiado el diseño a los bordes del documento, porque como ahora veremos, el programa para hacer el corte con esta cuchilla nos va a añadir unos cortes adicionales, así que importantísimo no pegar demasiado el diseño a los bordes. Y por lo demás ya estaría, esta es la configuración del documento y ya nos podríamos ir directamente a la ventana de enviar. Lo primero y más importante es que en la ventana de enviar tenemos que configurar lo referente a esta herramienta en la herramienta 2, porque la cuchilla rotatoria va en el hueco derecho del carro. Así que lo primero sería desplegar esta parte de la herramienta 2 y lo siguiente que voy a hacer es seleccionar los diseños y darle a corte giratorio y vemos que salen esas líneas. Antes de pasar a explicar estas líneas es importante que os fijéis que al tener ya colocada la cuchilla rotatoria en la máquina me la ha detectado y por tanto también me ha detectado lo que correspondería a la acción automática de corte giratorio, pero si no lo tenemos en el desplegable. Ahora veremos los tipos de materiales que hay, pero prefiero explicar primero estos cortes que sobre todo me estáis preguntando muchísimo por ellos. Bueno, esto lo que significa es una serie de cortes adicionales que nos genera el programa para ayudar a la cuchilla rotatoria a que haga los giros. De esta forma nos podrá hacer bien lo que es el detalle de los cortes de nuestro diseño. Voy a explicarlo con una parte del diseño. Y es que la cuchilla rotatoria, al ser más ancha, si quisiésemos hacer tal cual esta esquina, al llegar aquí y girar, probablemente esta esquina no quedaría tan bien y quedaría más tirando a redondeada. Con lo cual, ¿qué es lo que hace el programa? Añadir este loop, que lo que va a hacer es reorientar la cuchilla para que cuando llegue aquí nos pueda hacer este vértice perfecto. Y estas líneas, pues aunque no sean loops para las esquinas, pues igualmente lo que va a hacer es reorientarnos la cuchilla para que trabaje en la dirección correcta y nos salga el corte de nuestro diseño lo más fiel posible al original. Así que estas líneas están bien y tienen que estar aquí. Aprovechando esto, retomo el tema del que os hablaba al principio sobre qué materiales podemos cortar con la cuchilla rotatoria, porque me habéis preguntado si se podría utilizar para cartulina. En principio yo creo que no merece la pena porque desperdiciaríamos mucho material para hacer estos cortes adicionales y luego realmente el resultado que vamos a obtener pues no va a ser mucho mejor o no va a ser mejor que el hacerlo con la cuchilla normal. Así que tenerlo en cuenta que cuando vayáis a utilizar la cuchilla rotatoria, y también pasa con la Craft Blade de 3 milímetros, tenéis que asumir que van a salir estos cortes adicionales que, como digo, ayudan a estas cuchillas que son más anchas o que ocupan más espacio a hacer los giros y los cambios de orientación. Bueno, pues vamos ahora, que ya tenemos esto listo, a ver los materiales. Si nos vamos al listado de materiales, tenemos una parte en la que vienen varios tipos de telas o tejidos. Tenemos tela gruesa lienzo, vemos que tenemos presión 13 y velocidad 1, vemos que no sale valor de la cuchilla porque la cuchilla rotatoria no tiene numeración, es decir, siempre sobresale lo mismo, y los valores con los que vamos a trabajar son con presión y velocidad. Con presiones más bajas la cuchilla se apretará menos contra el material y con presiones más altas la cuchilla se apretará más contra el material y por tanto el corte será, digamos, más profundo. Y bueno, la velocidad, siempre vamos a ver que con este tipo de materiales la velocidad va a ser baja. Bueno, pues tenemos tela grueso lienzo, tenemos tejido lana, tejido lino, y en este caso pues no hay atajos. Lo que vamos a tener que hacer es probar configuraciones para nuestro material para dar con la configuración correcta. Yo, por ejemplo, para este tipo de tela he usado tela fina de impresión de algodón. En este caso me viene con la configuración al 13 y la velocidad al 1, y yo lo que he hecho según las pruebas de corte es subir
este valor al 21 y también he subido un poco la velocidad al 2. Si al subir el valor de la presión os sale un mensaje aquí en el que os dice que no es recomendable, pues que sepáis que simplemente pues es un mensaje para que sepáis o que os indica que con el corte de materiales pues no, de materiales de este tipo no interesa poner valores de presión más altos, pero bueno, veremos que no pasa absolutamente nada. De hecho, en otros materiales el valor de la presión es más alto, así que le dais a OK y lo dejáis en el valor que queráis. Mi recomendación es que primero empecéis por valores más bajos y si no os lo corta, pues entonces lo subáis. En principio ya estaría, hemos configurado el corte giratorio con su material, sus valores y lo siguiente que tendríamos que hacer es darle al botón de enviar, no nos quedaría más, así que vamos a darle y a ver cómo hace el corte de la tela. Bueno, pues ya ha terminado, ha tardado más o menos, según lo que indicaba en pantalla, unos 2 minutos en hacer el corte de mis diseños y vamos a descargar para ver el resultado del corte. Que haya partes un poquito deshilachadas es normal, pero fijaros qué perfecto ha hecho el corte de mis figuras. Voy a despegarlo, no sé si con la cuadrícula se ve bien o no, así que bueno, pues lo despegamos. Y yo creo que el resultado del corte de tela con esta cuchilla es excelente y a las que os dediquéis pues a hacer aplicaciones en tela yo creo que os va a venir fenomenal este accesorio o esta cuchilla y os la recomiendo. Así que bueno, pues como os digo siempre, si ha quedado alguna duda dejármela en los comentarios, intentar que no sean dudas muy técnicas respecto al tema de la costura porque como os decía pues no entiendo demasiado, o si queréis dejarlas y os animo a los que sepáis más del tema pues que le echéis un vistazo al resto de comentarios y también pues aportéis vuestro granito de arena. Y por lo demás pues ya estaría, como os digo siempre, darle un like al vídeo si os ha gustado, que es una forma que tenéis de apoyar el trabajo que hago con estos tutoriales. Por supuesto, recordaros que os suscribáis a mi canal porque de esta manera estáis más al día de los vídeos que voy subiendo y además tenéis una campanita que podéis activar si queréis que os notifique por mail cada vez que subo un vídeo nuevo. Bueno, pues nada, desde aquí y con esta ballenita cortada en tela me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!